Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas a esta sesión. Mesa redonda, la importancia de acreditar los idiomas, un universo de oportunidades. En primer lugar, quisiera felicitar al Servicio de Idiomas por su 30 aniversario. Vamos a ver, un aplauso de cumpleaños feliz. Por esa larga trayectoria ya formando no solo a la comunidad universitaria, sino también a nuestra sociedad, ¿no? Desde Tenerife, y haciéndolo tan bien y de manera tan exitosa. Y también agradecer que hayan generado este espacio para comentar acerca de cuestiones que son relevantes para el futuro profesional de todos nosotros, como es la acreditación de los idiomas. Voy a ir directamente a darle paso a los ponentes porque vamos a tratar de que la sesión sea ágil y hay muchos puntos por los que pasar. Así que, sin más dilación, en primer lugar voy a presentar a María Luisa Capón. Ella es docente del Servicio de Idiomas desde 2010. Ha coordinado los exámenes de acreditación de dominio del inglés según el modelo de certificación CERT-ACLES en el Servicio de Idiomas de la ULL entre los años 2014 y 2021, y además participa activamente en la implantación y supervisión de las diferentes pruebas de acreditación del inglés que ofrece el Servicio de Idiomas. En esta primera ronda, lo que nos planteamos es la siguiente cuestión: la necesidad de los idiomas, una cuestión fuera de debate. Cuando quieras, Marisa. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas. Sí que se me olvida esto. Bienvenidas y bienvenidos todos, especialmente en nombre del Servicio de Idiomas. Obviamente aquí todos son súper jóvenes, así que creo que respecto a esta primera cuestión de la importancia de los idiomas, me parece que es obvio, que no necesitamos explicárselo a ustedes, que en un mundo cada vez más interconectado y cada vez más digitalizado, el conocimiento de múltiples idiomas lo que les va a facilitar es el acceso a más información, el acceso a más recursos, la posibilidad de interactuar en foros, por ejemplo, globales. Y en ese sentido, creo que les va a permitir el intercambio de ideas, aparte de otras muchas cosas que mis compañeros de la mesa probablemente comentarán. Y es fundamental para eso, para el acceso a la información, para el acceso a los recursos, para el intercambio de ideas y especialmente teniendo en cuenta que vivimos en un mundo en el que los avances tecnológicos van a una enorme velocidad. Cuantos más idiomas hablas, más acceso tienes a esos avances tecnológicos. Plácido. Muchas gracias, Marisa. Vamos ahora a darle la bienvenida y la palabra a Plácido Basso, asesor en políticas lingüísticas del Servicio de Idiomas de la Universidad de La Laguna. Él tiene una extensa trayectoria, ha sido profesor del Departamento de Didácticas Específicas de la Universidad de La Laguna, así como decano de la Facultad de Educación y promotor del máster universitario en aprendizaje integrado de contenidos en la lengua inglesa. También asesor del rector de la ULL en política lingüística y espacio europeo de educación superior. Cuando quieras, Plácido. Gracias, Judith. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo lo que quisiera plantear en un principio es ¿por qué esa manía, verdad, de tener un B1, tener un B2? ¿Por qué un B1, un B2, una A1, una A2, un C1, un C2? Pues la verdad es que ha sido uno de los grandes aciertos de Europa. Porque fíjense, antes yo tuve la oportunidad de participar representando a este país en dos proyectos europeos, uno de la Unión Europea y otro del Consejo de Europa, porque se plantearon el siguiente problema. Cuando tú le preguntas a un europeo cuál es tu nivel de inglés o de alemán o de español, pues en aquella época te decían, mi nivel es intermedio, ¿no? Por aquello de, pero intermedio podía ser cualquier cosa, ¿no? O cuál es tu nivel básico, ¿no? Ese de you for me y tu amiga for my friend, ¿no? Podía ser cualquier cosa. Y entonces se vio la necesidad de decir, oye, vamos a ver si nos ponemos todos de acuerdo, ¿no? Hacemos unas especificaciones y sacamos unos niveles, ¿no? Y por eso surgen el A1, el A2, el B1, el B2 y el C1 y el C2. El C2, ni se preocupen, que para eso están los nativos. Con llegar al C1 tienen bastante, bueno, tendrían muchísimo. Entonces, esa es la necesidad, de que ahora tú te manejas por Europa, vas a Alemania y te dices, yo tengo un C1 en español, y ya sabes lo que tienes, ¿no?
o yo tengo un B2 en inglés y ya sabe lo que tiene. Y eso ha sido importantísimo a la hora de unificar criterios de cómo evaluamos el saber lenguas en la Unión Europea. Muchas gracias. Bueno, y en tercer lugar, damos la bienvenida a Lee Goulding. Él es responsable nacional del desarrollo de negocio para la evaluación lingüística en Oxford University Press y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Gloucester. Lee cuenta con 15 años de experiencia en distintas empresas del sector educativo dedicadas al aprendizaje de idiomas. Bienvenido, Lee. ¿Qué nos cuentas acerca de la necesidad de los idiomas? ¿Es una cuestión fuera de debate? Gracias por la bienvenida, gracias por la invitación, es un placer poder estar aquí. A mí me gustaría empezar con una anécdota y es referente al programa o al proyecto de Bolonia, que no sé si os suena a algunos, a otros quizás no. Yo no tuve la suerte de beneficiarme de ese programa, que viene a decir algo así como que cualquier titulación académica profesional que consigáis podréis utilizar no solo en otras partes de España, sino en un montón de otros países. Y cuando yo me saqué la carrera de ADE, de Administración y Dirección de Empresas, allá por los 2000 y poco en Reino Unido, y vine a España para ejercer, tuve que apostillar, convalidar, ir al ministerio 2 o 3 veces. Vosotros no tendréis que pasar por eso. Pero el proceso Bolonia lo que también pide para fomentar esta movilidad es que tengáis certificado un nivel B1, B2, según la universidad, en un segundo idioma. Entonces, podéis ver ya que académicamente os va a abrir puertas. Y sí que me gustaría reiterar un poco la importancia de los idiomas con unos datos, yo soy muy de números, para que podamos ver el impacto que puede tener el aprendizaje de un idioma, o el dominio más bien. 1,5 billones de personas hablan el inglés por el mundo, como primer o como segundo idioma. 1,5. Eso está por encima de los 1,1 que hablan el mandarín. El idioma, yo hablar del inglés, que es lo que más me compete, porque represento a Oxford University Press y la certificación del Oxford Test of English. El idioma del inglés es utilizado en empresas multinacionales, instituciones multinacionales, en la mayoría de aeropuertos, de estaciones de tren. Es el idioma de varios sectores. Un 52% de las páginas web de Internet están en inglés. Un 97% de las posiciones en las multinacionales exigen el dominio del inglés y los profesionales que tienen un buen dominio de este nivel, sean B2, C1, estos niveles de los que hablaba Plácido, tienen un 20% más de probabilidad de ser fichados y además de cobrar hasta un 18% más de sueldo. Todos estos son informes que están publicados, entonces creo que los datos reiteran esta importancia de los idiomas. Así es, yo también soy de números y la verdad que con estos datos creo que la cuestión es incontestable. Vamos a avanzar en una segunda ronda donde la intención es profundizar un poquito más en las oportunidades que supone la acreditación de los idiomas. Y cambiando un poco el turno de intervenciones, le paso la palabra a Plácido. Bueno, pues yo creo que hoy, en la Europa que vivimos, ¿no? Nos tenemos que mover con una serie de lenguas, ¿no? Básicamente, nosotros dominamos, si ustedes aprenden inglés y con el español, tendríamos las dos lenguas más importantes. Claro, me pueden decir, claro, que el hindi tiene no sé cuántos millones de hablantes en la India, o que China tiene... Sí, pero eso a nosotros la verdad es que no nos va a importar tanto. Pero si hablamos español e inglés, desde luego nos va a abrir un montón de puertas, porque son dos lenguas importantes. Fíjense, en Estados Unidos ahora, la minoría mayoritaria es la hispana. Hay 45 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. Tú te vas a Nueva York hoy día y si quieres no hablas inglés, sino español. Si vas a mejorar tu inglés en Nueva York, lo tienes crudo, porque lo que vas a encontrar es mucho español. Eso quiere decir, antes decía, pues el español en Estados Unidos está concentrado en Florida, ¿no? En Nuevo México, en California. Hoy te vas a Seattle, que está allá arriba donde el diablo perdió los calzones, pues está lleno de hispanohablantes. Y por otro lado, el inglés para los hispanohablantes es muy importante porque, como decía Lee, ¿no? Te abre muchísimas puertas
desde el punto de vista profesional. Por lo tanto, yo abogo por como mínimo dominar 2 lenguas. Yo hablo 3. Yo hablo inglés, alemán y chapurreo el español. Me parece poco. O sea, hoy en día, además, cuantas más lenguas hablas, más fácil es, ¿no? Yo aprendí primero español en mi casa, claro. Luego en el colegio alemán, alemán. Cuando fui a aprender inglés, me resultó facilísimo, porque ya tenía 2 lenguas en la cabeza, ¿no? Y la mente plurilingüe no solo es buena porque te manejas en el mundo, sino porque una persona plurilingüe tiene más posibilidades, avanza más rápido. En Florida, yo trabajé mucho tiempo en Florida, tienen un dicho que me gustaba mucho en los colegios de Miami, por ejemplo, que decía, el que habla 2 lenguas vale por 2. Pues sí, me gusta, vale por 2. O sea que yo soy feliz porque yo hablo 3 lenguas, valgo por 3. Muy bien. También si tuviéramos algún experta en neurociencia nos hablaría de los beneficios que supone, ¿no? el ir sumando idiomas. Tiene la palabra ahora Lee para ver qué nos comenta desde tu experiencia profesional y también desde el cargo que ocupas, ¿qué les dirías a estos jóvenes acerca de las oportunidades que realmente supone el acreditar los idiomas? Pues son muchísimas, Judith, las puertas que comentaba Plácido que abre ese universo de oportunidades. He intentado listarlas, todas las que yo conozco aquí, que pueden ser pues, grados universitarios, como comentaba antes, incluso posgrados, doctorados. Muchas veces se exige un nivel mínimo de inglés, sobre todo si lo vamos a cursar en ese idioma. Programas de Erasmus, por supuesto, donde hay que certificar o demostrar una certificación tanto en la universidad desde la que partimos como a la que vamos a llegar, tener ese conocimiento certificado. Para oposiciones, muchas veces la certificación en un segundo idioma da puntos y en otras veces es un requisito indispensable. No nos podemos ni presentar si no tenemos esa certificación. Para visados, ahora que está de moda todo el tema de migración, etcétera, en los visados, sobre todo a países angloparlantes, Reino Unido, Australia, ahora se están poniendo muy exigentes con el tema de la certificación de idiomas y cada vez de mayor nivel. Y, por supuesto, en el ámbito profesional con entrevistas de trabajo. Y en cuanto a las oportunidades y el desarrollo del inglés, sí que me gustaría compartir esta opinión, este pensamiento, que es que en cuanto a crecimiento, el aprendizaje y la mejora de los idiomas, para mí es un viaje, ¿no? Y la certificación lo que tiene que hacer es acompañarnos en cada momento para decirnos dónde estamos y qué aspectos tenemos que mejorar para llegar hasta ese siguiente nivel que nos pueda abrir más puertas. Muchas gracias. Sin duda yo, que pertenezco al Vicerrectorado de Internacionalización, sí que puedo reforzar todo lo que él ha comentado desde el punto de vista de las convocatorias que lanza la Universidad de La Laguna para becas de movilidad. En algunas de ellas el no tener acreditación imposibilita el poder concursar y en otras pues te coloca el tener una acreditación de nivel en los baremos, te puede hacer colocarte en los primeros puestos del ranking y esto es así, literal. Muy bien. ¿Qué más puedes comentarnos, Marisa, desde tu larga trayectoria profesional haciendo esos exámenes y formando a los estudiantes para que puedan acreditarse? Bueno, Plácido y Lino me han dejado ya muchas cosas que decir, pero aparte de todas estas cosas que hemos mencionado ya, como la mejora de la empleabilidad, el acceso a estudios, el acceso a becas, la movilidad internacional. Yo creo que también es muy importante que pensemos quizá ya no en una visión o en un enfoque tan utilitario, si quieren, del aprendizaje de idiomas y que veamos el valor y el beneficio del aprendizaje de idiomas en la satisfacción personal, de conseguir un reto, de hacer algo, de no necesitar una máquina que interprete por nosotros para relacionarlo con los demás, de ser capaces de cambiar la forma de ver el mundo, porque cuando hablamos otro idioma percibimos las cosas desde otro punto de vista, tenemos acceso a otra cultura. Hablar idiomas también nos va a permitir hacer algo pues como voluntariado, porque tiene que ser siempre una cuestión beneficiosa en términos económicos o de trabajo. ¿Por qué no el voluntariado? Pues si queremos ser voluntarios, irnos a países extranjeros, también para el voluntariado el poder hablar idiomas es importante.
Y luego yo creo que, sobre todo, ese valor de confianza personal, de saber que nos hemos planteado un reto y que lo hemos conseguido. Porque el aprendizaje de un idioma es un reto, y además es un reto a largo plazo, no es un reto de 24 horas. Los idiomas necesitan lo que hoy llamamos resiliencia, ¿ok? E insistir y fracasar y volver a insistir y volver a fracasar. Y eso lo que hace es que nos prepara también con una serie de competencias que cada vez son más valoradas, y volvemos ya al utilitarismo en el mundo laboral. Y entre esas competencias para las que nos prepara, pues está también la fluidez global. Y yo creo que por esos motivos el poder aprender un idioma y el acreditarlo, porque claro, el problema está en que yo lo hablo, pero estábamos hablando de circunstancias en las que hablarlo a lo mejor solamente no es suficiente. Necesitamos demostrar que lo hablamos. Y ahí entra el valor de una acreditación reconocida internacional. Me has hecho ahora pensar en algo, ¿no? Que en la actualidad con la ayuda de la inteligencia artificial podemos... Repito, me has hecho conectar con algo importante. En la actualidad, con la ayuda de las aplicaciones de la inteligencia artificial generativa, podemos llegar a pensar pues, que a lo mejor ya no tenemos esa necesidad de manejar todas las competencias lingüísticas. Sin embargo, es muy peligroso entrar ahí en creer que es suficiente con hacer uso de esas herramientas. Porque, es fundamental también no perder de vista ese lado humano, porque realmente es transformador y empoderador la experiencia de poder desenvolverte fuera de tu país, de tu zona de confort, gracias a que manejas un idioma y lo manejas de verdad, no desde el automatismo de una máquina que te desconecta realmente de lo que es el aprendizaje y de lo que es el crecimiento personal. Más idiomas, más flexibilidad y más salud, en definitiva. Marisa ya también mencionó algo acerca de los retos. Vamos ahora a pasar de lleno a este turno, a esta ronda, para valorar a qué retos se enfrentan pues ustedes y también tratar de buscar algunas soluciones, ¿no? Por volver de nuevo a apuntar un dato, y máxime en la facultad donde nos encontramos, y en Canarias, estamos en una región donde el turismo pues, genera 16.961 millones de euros en Canarias, lo que supone el 35,5% de la economía. Bueno, solo por ahí, ¿dónde está el empleo en Canarias? Pues nos podemos imaginar lo importante que es la necesidad de los idiomas. ¿Cómo es el nivel de idiomas en Canarias? ¿Y cuál es la situación de la acreditación de los estudiantes de la Universidad de La Laguna? ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Vamos a comenzar el turno de intervenciones con Lee Goulding. Gracias, Judith. Bueno, para esta parte he preparado unos datos. Por favor, mide menos tiempo, Judith, porque con los datos podría estar todo el día haciendo todo tipo de análisis. Pero he traído tres tipos de, datos de tres sectores distintos o de tres grupos distintos. Uno es a nivel España, otro es a nivel Canarias y otro es a nivel del Servicio de Idiomas de la Universidad de La Laguna. Estos son datos de los resultados de los exámenes del Oxford Test of English, que es el examen que estoy representando hoy, y el Servicio de Idiomas de la Universidad de La Laguna es centro examinador, por eso tenemos acceso a estos datos. He de decir también que el examen Oxford Test of English es multinivel, es decir, no significa que por tener, por ejemplo, en España, que es la parte azul, el B1 en un 46%, es que todos los españoles tengan un B1. Distintas personas se pueden presentar a la 2, al B1, al B2 y el examen les certifica en base a su nivel. Lo que sí que podemos ver son los niveles que más se están certificando con nuestro examen. Y como pueden ver, pues en España y a nivel Canarias lo que más se está certificando por hoy, y estos son datos de los últimos 7 años, es un B1, y en el Servicio de Idiomas de la Universidad, pues lo que más se está certificando a día de hoy es ese B2, con un 61%. Si pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva, me gusta también dividirlo entre las destrezas, porque hay dos tipos de
de destrezas. Bueno, hay 4, hay muchas, pero a mí me gusta dividirlas entre las productivas, el speaking y writing, lo tenemos que producir, y el listening y el reading, que son las receptivas, ¿no? En cuanto a las productivas, pues ahí están los datos. En el speaking, pues lo que más se está certificando en el speaking es un B1, tanto en España como en Canarias como en la universidad. Bueno, en la universidad está igualado entre el B1 y el B2. Y para el writing, ahí sí que parece ser que es lo que más cuesta, entre comillas, el poder escribir a niveles más altos, y lo que más se certifica tanto en España como en Canarias como en la universidad es un B1. Ahí están los repartos. Si pasamos a las destrezas receptivas, lo que escucho, lo que puedo leer, pues como pueden ver, ahí se nos suelen dar mejor ese tipo de destrezas. Yo es que lo puedo escuchar y lo puedo ver perfectamente, lo que me cuesta es hablar, lo que me cuesta es escribir. Seguro que les suena eso. Y ahí están los resultados. Con el listening, España, Canarias, la universidad, estamos en un B2 de media. Los alumnos certifican niveles B2 en su mayoría, y para el writing lo mismo. Destacando ahí, que está bastante bien, he de decir, que la Universidad de La Laguna tiene las medias porcentuales incluso más altas que la media de Canarias y España. No sé si por necesidad, pero bueno, ahí están los datos. Y si pasamos, quería también corroborar estos datos, que son nuestros de Oxford, internos, con los de un tercero. Y no sé si les suena a esta empresa que se llama EF, Education First. Nosotros no tenemos ningún acuerdo con ellos, ni tengo particular interés en promocionarles, pero sí que publican cada año un informe que se llama el EPI, que es el English Proficiency Index, que es el ranking de la competencia en idiomas de 116 países, y esto lo hacen midiendo el nivel de 2,1 millones de personas. Así que son unos datos muy interesantes. Y si nos vamos concretamente a la sección de España, que está en la siguiente diapositiva, podemos ver que España está situado en el ranking número 36 de 116 países. En Europa en el 26 de 35. Y el color que le ponen, la puntuación, es un 538, que es un nivel medio. En EF los rangos que utilizan son esos de muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Medio yo creo que se podría decir que es un B1, quizás un B1 alto. Ellos no lo tipifican así. Pero lo que a mí me resulta muy interesante de esta diapositiva son, bueno, 2 cosas. Primero, que esto se ha ido midiendo desde el 2011, y desde el 2011 vemos que el nivel de inglés en España va mejorando, ¿no? Tiene esos picos. Y en los últimos años parece que se ha estancado un poquito. Y si nos vamos a las regiones y las ciudades, podemos ver que en las regiones, pues ahí está Asturias, Galicia, Madrid, País Vasco, Euskadi, Cantabria, etcétera. Yo creo que ahí influyen algunas cosas. En Asturias y Madrid, por ejemplo, se exige el C1 para poder opositar a ser profesor. También en País Vasco, por ejemplo, entre el tema del plurilingüismo que comentaba Plácido, a lo mejor se les da mejor o es más fácil aprender un idioma, no lo sé. Y si nos vamos a las ciudades, pueden ver que tanto Santa Cruz de Tenerife como Las Palmas, Santa Cruz en 554 y Las Palmas en 543, están por encima de la media española, que son 538. ¿A qué se debe? ¿Al turismo, quizás, como comentaba Judith? No lo sé. Pero bueno, ahí están los datos y los retos a abordar. Muchísimas gracias, interesantísimo. Continuamos. Tiene ahora el turno Marisa Capón. A ver, el problema de los retos es cómo interpretamos los retos. ¿Los retos para quién? Los retos para los estudiantes del idioma que quieren acreditarlo, los retos para las instituciones que lo exigen, los retos para las instituciones o los organismos que crean esos exámenes y que los administran. ¿Para quién son esos retos? Y yo creo que es un mundo muy complejo y es una cuestión difícil para abordarla así en 2 minutos. Yo creo que, por ejemplo, desde el punto de vista de los estudiantes, sus retos son planificar su acreditación con tiempo. Una acreditación no se improvisa y no se trata solamente de adquirir las competencias lingüísticas que te van a permitir tener éxito en la acreditación. Se trata de conocer a qué acreditación te presentas, porque cada acreditación, cada examen tiene unas especificaciones particulares y tenemos que saber cuáles son, porque independientemente de nuestros conocimientos o nuestras competencias lingüísticas, conocer el formato del examen
saber qué es lo que tenemos que hacer en ese examen para tener éxito es importante. Entonces, creo que para ustedes ese es uno de los retos, escoger qué acreditación es la que me interesa más para mis objetivos. Y hay muchas acreditaciones. La gran mayoría de las acreditaciones que ofertamos, por ejemplo, la Universidad de La Laguna, y tiene sentido, son acreditaciones que tienen un enfoque académico, ¿vale? Donde el inglés que ustedes tienen que demostrar es un inglés académico. Pero bueno, también hay otras acreditaciones que son para inglés profesional. Entonces, eso es lo primero que tienen que decidir. ¿A qué acreditación me voy a presentar? Planifíquenlo con tiempo. Prepárense, conozcan la acreditación, utilicen materiales oficiales de ese examen para prepararse. Y si pueden hacerlo en compañía, mucho mejor que si lo hacen solos, con compañeros, con profesores que les den feedback de cómo lo están haciendo, especialmente en esas competencias que Eli mencionaba antes que tenemos más flojitas, que son las de producción, ¿vale? Las de comunicación oral y las de comunicación escrita. Ahí necesitan que alguien les diga qué están haciendo bien, mal y qué podemos mejorar. Todo eso, esa planificación y esa preparación, que, insisto, requiere tiempo, no lo van a poder hacer en una semana ni en un mes. Si lo pueden planificar en un año, perfecto, muchísimo mejor. Pero toda esa planificación y toda esa preparación lo que va a hacer es que les va a ayudar en el siguiente reto, que es en el día del examen, controlar nuestros nervios y nuestra ansiedad y tener más posibilidades de hacerlo bien. Si lo pensamos desde el punto de vista de las instituciones, pues creo que tenemos que plantearnos eso, facilitar a nuestros estudiantes cuando les ponemos un requisito que puedan alcanzar o cumplir con ese requisito. Entonces, pues el requisito de saber un B1 para terminar un grado, por ejemplo, porque tenemos que presentar el TFG en ese idioma, o necesitamos un B1 para acceder a un máster, o depende ya para los doctorados. Creo que las instituciones, como las universidades, por ejemplo, tienen que encontrar la forma en la que concienciar a su alumnado de que ese requisito está ahí, darles los medios para que se preparen y acompañarlos en ese viaje. Y desde el punto de vista de las instituciones o las organizaciones, los organismos que crean esos exámenes, creo que su mayor reto tiene que ver con el hecho de que las lenguas son organismos vivos. Se mueven, avanzan, progresan, cada vez lo hacen más rápido también. Entonces esos exámenes tienen que adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios, a los cambios de los idiomas. En el inglés, por ejemplo, como la gran mayoría de idiomas, pero el inglés en particular tiene, por ejemplo, una dificultad añadida que es la de los acentos. Es decir, se habla en tantos países diferentes, por tanta gente distinta, con tantos acentos, que cómo elegimos el acento de las actividades, por ejemplo, de listening, para un examen de acreditación. Entonces creo que ahí ese sería uno de los retos para ellos, la actualización de contenidos y valorar todas esas cosas. Y creo que ya he intervenido suficiente. Muchas gracias, Marisa. Ahora tiene la palabra Plácido y a mí me interesa muchísimo, dada tu experiencia profesional, que nos hables del papel de la universidad y cuáles son los retos, pero desde la perspectiva de la Universidad de La Laguna. Y tienes solamente... O sea, sé que podemos tener toda la mañana, pero a ver cómo sintetiza. Voy a hacerlo brevemente. Pero voy a empezar cometiendo un pecado de inmodestia, ¿no? Yo acabo de jubilarme de esta santa casa y cuando la Seguridad Social me dio un papelito de los años cumplidos en esta casa, ponía 47 años, 8 meses y 21 días. Como ustedes podrán imaginar, en esos 47 años en esta casa, los idiomas han pasado por muchas fases. La primera fase era 0 idiomas, 0. Aquí, y además eran tiempos de Franco, donde el español esto era una grande y libre, íbamos a ir con el español a todas partes. Luego empezó a moverse esto de los idiomas, ¿no?
pero se movió porque la sociedad se movía, pero la universidad ha ido un poco por detrás, ¿no? Hoy en día yo creo que la universidad debe plantearse seriamente, ¿no?, el que se hagan grados en otra lengua en esta universidad. Grados en inglés, por ejemplo, o partes del grado en inglés, que haya grados bilingües, ¿no?, donde el alumnado pueda elegir: yo voy a caminar por el grado en español, porque no quiero saber nada de... Pero yo voy a combinar, yo voy a hacerlo en inglés. O yo voy a combinar mi camino por la universidad a través de ese grado bilingüe. Eso yo creo que sería un reto importante para la Universidad de La Laguna y daría un salto de calidad. Mire, en esos 50 años que yo he estado prácticamente en la enseñanza, hace 50 años, Canarias tenía un 50% de fracaso escolar. La mitad de los escolares de Canarias fracasaba. No llegaba a ninguna parte. Terminaban en lo que se llamaba en aquella época la EGB y a veces sin ella. En estos 50 años hemos pasado del 50% de fracaso escolar a un 15% de fracaso escolar. ¿Cómo llega el alumnado a la Universidad de La Laguna? Chicos, chapó. Llegan estupendamente bien, aunque por ahí suene que la cosa cada vez es peor. Eso es una mentira flagrante. La cosa cada vez es mejor. Y en los idiomas cada vez es mejor. ¿Que tenemos que mejorar? Sí, señor. Pero que cada vez es mejor. Miren, les voy a contar la última anécdota de una putadilla que le hicieron mis compañeros del grado de Educación Física a los alumnos que entraban este año en primero, ¿no? Pues el grado de Educación Física en la Facultad de Educación es en español. Y este profe llegó, saca sus apuntes y empieza a dar la clase en inglés, ¿no? ¿Y qué hicieron los alumnos? Sacaron sus iPads, sacaron sus bolis, sacaron sus papeles y se pusieron a tomar apuntes y a atender lo que les decían en inglés. Entonces este se paró y dijo: pero chicos, chicas, ¿no se dan cuenta que le estoy dando la clase en inglés? Y ellos dijeron: bueno, ¿y qué más da? Eso cuando yo empecé era imposible. Si tú dabas la clase en inglés, y yo formaba maestros de inglés, intenté dar mis primeras clases en inglés y me miraban como si viniera de Marte, ¿no? Eso hoy es absolutamente normal. En la Facultad de Educación, en la rama de inglés, se da todo en inglés y nadie cuestiona que se haga en otro idioma. Eso significa una mejora importante, pero hay que convertir esa mejora en un reto, que es hacer de la universidad un sitio donde se pueda cursar grados de forma bilingüe, con inglés, con alemán, con la que sea. Evidentemente el inglés es el más importante, y eso sería una gran cosa para la Universidad de La Laguna. Es mi modesta opinión. Nos queda claro. Vamos a terminar para pasar el turno a ustedes, a que planteen sus cuestiones, aprovechando que tenemos en la mesa hoy a quienes tenemos reunidos. Así que, sin más, un cierre a modo de titular es lo que les voy a pedir como último reto a nuestros invitados. Pues, Marisa, ¿cómo cerrarías a partir de todo lo comentado? ¿Con qué idea? Pues yo cerraría con la idea de que invertir en la acreditación de idiomas, sea el idioma que sea. Hoy hemos estado hablando aquí fundamentalmente del inglés, bueno, pues por nuestro invitado, porque en realidad es el idioma que todavía hoy y por tiempo va a seguir siendo el idioma global, la lengua franca del mundo, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa en años venideros, pero de momento todavía no hay nadie que le quite la corona. Entonces, por eso nos hemos centrado en el inglés, pero piensen que el Servicio de Idiomas, por ejemplo, ofrece acreditaciones en todos los idiomas, ¿de acuerdo? Pero bueno, invertir en certificaciones de idiomas creo que es una decisión estratégica y una decisión que puede transformar sus vidas y abrirles las puertas de cualquier cosa que quieran hacer. Entonces, inviertan bien.
Adelante, Lee. Gracias. Thank you, Plácido. Bueno, decir que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Marisa, cuantos más idiomas, muchísimo mejor. Y bueno, yo mis conclusiones, bueno, los datos los han visto, están ahí. El dominio de un idioma o de varios idiomas abre un universo de oportunidades, que era la temática de hoy. Y desde el punto de vista de la certificación, es una herramienta muy valiosa y universal a la hora de demostrar nuestro nivel y, como hemos visto, obligatoria para muchos fines académicos y profesionales. Y por terminar, pues un poco nuestra visión desde Oxford es que la certificación debe ser una herramienta inclusiva, es decir, que permita a cualquiera poder ver en cualquier momento en qué nivel se encuentra, poder identificar desde ahí las áreas de mejora y poder seguir certificando cada vez a niveles mayores para seguir abriendo más puertas a ese universo. Yo voy a ser muy breve. Un titular. ¡Viva la mente plurilingüe! Se acabó. Muy bien, pues tenemos unos minutos para que ustedes planteen las cuestiones que... ¿Alguna duda? Sí. No sé si hay micro para... Por ahí. Vale, yo tenía una duda, vale, es respecto al aprender inglés en la universidad, porque sobre todo asignatura de inglés, ¿vale? En mi carrera, por lo menos en primer año y solo en primer año, tenemos la asignatura de inglés en el siguiente cuatrimestre. ¿Qué pasa? Que hay muchas carreras que no tienen ni siquiera la asignatura y además no sé si el nivel que se imparte en esa sola clase, siendo primer año y solo en cuatri, es lo suficiente para alguien universitario. Entonces, quería preguntar, ¿esto se quiere mejorar? ¿Se está haciendo algo así como desde el servicio de idiomas, intentando aliarse con lo que es el tema de las clases? También afecta un poco el tema de selección de asignaturas y todo ese rollo. O sea, quería saber un poco. ¿Si me permite? Sí, por supuesto. Mira, el legislador, con ganas de cambiar las cosas, estableció que en las carreras universitarias un 5% de esas carreras tenía que ser en un idioma extranjero. Pero claro, ¿en qué se convirtió eso? Eso se convirtió en un cachondeo. Porque no puedes dar... había gente que le decía, lean estos artículos en inglés y me lo dan. O la bibliografía, aquí van unos libros en inglés. Y ya sí tenían el 5% hecho. Esa estrategia es un fracaso, ¿no? Porque ese 5% no llega a ningún sitio. Lo que hay que hacer es, empiecen en primero o donde sea, es que haya una continuidad en la enseñanza en inglés o en alemán, a mí me da igual, ¿no? En la carrera, ¿no? Está claro que lo que te dan eso es poco. Menos es nada, quiero decir. Yo me conformo con poco, pero eso ya es lo mínimo. Por eso yo abogo porque haya más enseñanza en otra lengua. No solo por todo lo que hemos dicho aquí hoy, es que la mente plurilingüe, de verdad, es una mente mucho más preparada para el mundo actual que una mente monolingüe. Y debemos desde la universidad colaborar en ese proceso. Entonces, yo espero, yo lo he estado discutiendo con el rector y con el equipo rectoral, que esta idea del 5% se acabe. Porque eso conduce a la melancolía, no conduce a nada. Entonces, es preferible decir, bueno, vamos a seleccionar estas carreras, vamos a poner un 30%, pero claro, para eso tienes que invertir. Es decir, hay que formar al profesorado. No es lo mismo, y tampoco le puedes pagar igual a un profesor que es español y da sus clases en español y él le dice, no, mira, ahora lo vas a dar en inglés. ¿Perdona? Y que recibo cambio. Tendrá que haber unos incentivos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del que se quiera, el número de créditos que imparten, algo, pero no se puede hacer de gratis. La enseñanza plurilingüe es cara. Miren, en Florida, ¿no?, que obligatoriamente por el Estado tienen en los colegios que dar 2 lenguas, cada clase tiene 2 profesores o profesoras.
una que habla español y otra que habla en inglés. Las dos hablan las dos lenguas, pero una se dirige al alumnado solo en español y la otra se dirige al alumnado solo en inglés. Claro, así se forman bilingües. Pero con You for Me y tu amiga For My Friend, la verdad no vamos a ninguna parte. Con eso poquito, es demasiado poquito. O sea, no se puede construir una mente plurilingüe a base de un 5%. En la educación no universitaria se está haciendo un esfuerzo tremendo. No sé si saben lo de los colegios bilingües. Pero bueno, es que hay colegios bilingües que nada más que tienen el papelito que pone colegio bilingüe y luego échate a correr con el bilingüismo. Pero es que ese esfuerzo hay que hacerlo en todas las administraciones. Y la universidad tiene que ser claramente un agente de cambio en cuanto al plurilingüismo en la sociedad canaria. Vengan turistas o no vengan turistas. Yo, si me permites un apunte para contestar a tu pregunta, aparte de todo lo que Plácido ha dicho, de que hay implicaciones legislativas de la posibilidad de ofrecer los grados en bilingües en un porcentaje más grande en inglés, de la necesidad de que el profesorado esté preparado, también quiero devolverles la pelota a ustedes. Ustedes también tienen que estar preparados. Ustedes también tienen que demandarlo. Es decir, tiene que ser un movimiento. Los movimientos de arriba a abajo aplastan. Son mucho más interesantes los movimientos de abajo a arriba, que empujan. Entonces, la responsabilidad es suya también. Yo te reto a que preguntes en tu clase cuánta gente querría hacer esa asignatura en inglés y a ver cuántos estarían dispuestos, por ejemplo. Ya. Uh-huh. Pero bueno, que yo solo no estoy culpándolos, solamente estoy diciendo que me parece muy bien que tengas esa inquietud y que lo que necesitamos es que más gente la tenga. Sí. Pero que para la universidad es caro porque no solamente tiene que ayudar al profesorado, también tiene que ayudar al alumnado a que cumpla con esos requisitos que permitan la impartición de ese grado, de esa asignatura en inglés, de forma que todos ganen y que nadie pierda. Okay. Y bueno, y terminando así también con lo que dijiste, por ejemplo, con mis compañeros, cuando estábamos comentando la asignatura, muchos, a ver, en mi caso no, porque yo pues manejo el inglés, estoy ahora mismo trabajando para el C1, pero muchos de mis compañeros tienen miedo a dar inglés. Tienen miedo, por ejemplo, cuando comentamos, no, es que en el segundo cuatri vamos a tener inglés, decían, yo tengo miedo. ¿De qué grado eres? Sociología. Entonces, es como una preocupación, porque muchos le tienen miedo a dar el idioma, porque, por ejemplo, en el colegio, tal vez, pues, el suspenso, el tal, y eso ha hecho que le tengan menos ganas de aprender, bueno, no solo inglés, sino idiomas en general. Y entonces yo creo que también el tema de la motivación sería un buen factor para mejorar este tema. Y bueno, y aquí termino. ¿Alguna pregunta más? ¿Aportación? Sí, muchas gracias, sí. La verdad es que ha abierto el debate, sí, allí detrás. ¿Más dudas aparte también allí? ¿Alguien más quiere intervenir? ¿En la última fila? Sí, no, pero era por localizar, sí, vamos. Yo tenía una duda con respecto a si yo me matriculo para realizar el examen del C1 de inglés, pero por lo que sea no alcanzo el nivel y tengo un B2, ¿la Oxford me lo acredita el B2 o solo me acreditan el C1? Es una buena pregunta porque los datos que estaba mostrando antes eran A2, B1, B2, que es la versión Oxford Test of English Standard. Entonces, hablando específicamente de esta certificación, obviamente hay muchas otras certificaciones que ofrece el servicio de idiomas. El Oxford Test of English también tiene una versión que se llama el Oxford Test of English Advanced, que es para certificar el C1 y, siguiendo la filosofía de ser multinivel, si no llegamos, también certifica un B2. Entonces, contestando, sí que certifica, pero he de decir que ese examen está concebido, ha nacido para certificar C1s, para alumnos que ya tienen un B2, porque tiene tipologías de ejercicios como la mediación, etcétera, enfocadas a alumnos que quieran certificar esos niveles avanzados. Entonces, si tenemos un B1 y queremos ir a por un B2 y queremos elegir una certificación de Oxford, la versión es la Oxford Test of English. Y si tenemos ya el B2 y queremos ir a por un C1 con Oxford, la versión es el Advanced. Muchas gracias. Sí, si puedo apuntar solamente una cosita más. Vamos moviendo el micro para atrás. Sí, adelante. Respondiendo a tu pregunta, hay casi todos los exámenes, hay muchos exámenes ahora multinivel, que es lo que está diciendo Lee. Es importante pensar eso, que cuando tú quieres certificar el nivel C1, en realidad deberías de estar casi camino del C2 ya. No saliendo del B2, sino
camino hacia el C2 para certificar el C1 y que los exámenes, a medida que va aumentando el nivel de competencia, también va aumentando la complejidad de las tareas y la demanda, no solamente en nuestras competencias lingüísticas, sino en nuestras competencias académicas. Los textos suelen ser más complejos, suelen ser más largos, suelen ser más académicos. Necesitamos tener más memoria para trabajar a corto plazo con la información. Cuando hacemos el listening tenemos que plasmarlo. Por eso decía antes lo de planificar y prepararse, porque no se trata solamente de yo veo películas en inglés, veo muchos vídeos de YouTube y vale, todo eso está muy bien, pero hay que trabajar con el idioma a nivel académico, ¿vale? Que no es exactamente lo mismo. Eso el nivel de exigencia es más alto. Entonces, lo único que sí, preséntate, observa los resultados y luego busca ayuda y pone remedio. Hay una cosa importante. Miren, van a escuchar que un test es más fácil que otro, que es mejor hacerlo por Aptis que por Cambridge o por Oxford. Eso es relativamente incierto, no es cierto totalmente. Lo que sí es cierto es que cada examen tiene sus características, no son iguales, ¿no? Aunque tiran hacia la misma especificación, no son iguales. Entonces, si te vas a preparar para un Oxford, para un OTE, o para un Cambridge, o para el Aptis, o el que tú quieras, mírate bien cómo son esos exámenes, claro. Porque no coinciden, claro. No es lo mismo, pues me presento por el cualquiera. No. Hay que presentarte por el que te estás preparando. Al final llegas al mismo nivel. Y la gente que dice, esta es más fácil, por Aptis es más fácil porque se lo preparó por Aptis. Entonces, si se presenta a Oxford por Aptis, habiendo estudiado con Aptis, le va a decir, oye, Oxford dificilísimo, ¿no? Ajá. Sin embargo, si te has preparado por Oxford, hombre, Cambridge es dificilísimo. No. Eso es muy importante. No dejen de prepararse de cara a la certificación. Eso técnicamente se llama the backwash effect, el efecto de lavado hacia atrás. Un examen lo que hace es, si tú examinas de una manera, lo que hace es lava hacia atrás todo. Si tú no te has preparado para ese examen, ¿no? Todo lo que ha sucedido detrás, vas de cráneo. Entonces, es muy importante que cuando vayan a optar por un modelo de certificación, que se lo preparen siguiendo ese modelo. Está claro que se entrena, ¿no? La preparación para cada certificación tiene su propio entrenamiento y ese entreno hay que hacerlo. Vamos a recopilar ya para ir cerrando las preguntas. Vamos a pasar, no sé, había por detrás habían 2 manos levantadas. ¿Alguien más quiere hacer alguna cuestión? Y las planteamos todas juntas y luego ya que la mesa responda para cerrar. ¿Hay más dudas? Vale, pues ahí en la última fila habían 2 manos levantadas. Sí, cuando quieras. Yo quería preguntar, estoy en segundo de estudios ingleses y la verdad es que tengo una duda sobre el nivel de inglés que nos piden porque, por ejemplo, tenemos asignaturas que son un poco complicadas y complejas en cierto sentido, como pueden ser textos históricos culturales anglo-norteamericanos. Pero luego en la contraparte tenemos asignaturas que son como lengua inglesa 1, 2 y 3, que tenemos también en tercero, que nos piden un nivel un poco más bajo en cierto sentido. Entonces me gustaría preguntar si realmente hay como una explicación lógica o cómo es el planteamiento de esas asignaturas en comparación, porque es eso. En una parte tenemos textos complejos y en otra pues damos, no sé, imágenes no, sino vocabulario de parvulitos, por así decirlo, muy vagamente Queda clara la pregunta, creo. Sí. La compañera en la fila de atrás, ¿alguna otra duda más había? Hola, ¿se me escucha? Sí. Realmente iba por la línea que estaba diciendo Plácido de si es importante o no a qué institución, con qué institución te vas a acreditar los idiomas. Entiendo que cada uno pues tiene ciertas características para el examen, pero a nivel de reconocimiento, por así decirlo, ¿hay ciertas diferencias entre uno y otro? O actualmente, porque lo digo porque por experiencia propia yo me acredité en un idioma por ese supuesto reconocimiento, pero no sé si actualmente existe esa diferencia. Muy bien. ¿Más dudas? Aprovechen que estamos cerrando. ¿Alguna duda más? Venga, pues, ¿quién quiere responder? Sí. Que no veo con la columna, disculpa. ¿Estar mejor? Yo tenía una duda bastante importante, sobre todo por ciertos grados, que es en el de náutica, donde se habla
en el sector el inglés es fundamental. De hecho, incluso existe un examen específico que es el Marlin. Si el servicio de idiomas va a ofrecer algo en específico para el sector de náutica, porque sí es cierto de que tenemos solo casi un semestre donde solo se habla inglés, pero que ninguna compañía, ninguna naviera te va a contratar si no tienes, por ejemplo, certificado un Marlin, esa acreditación tan específica. Y quería saber si a lo mejor el servicio de idiomas tiene alguna ayuda extra o se plantea algo para la escuela de náutica que está un poco abandonada ahí abajo. Y que bueno, y que es fundamental porque literalmente no te van a contratar si no tienes un idioma de inglés básico, ya que todos los términos en náutica... Muy bien, queda clara la pregunta, muchísimas gracias. Bueno, por alusiones creo que van a tomar el turno de respuestas toda la mesa, así que empezamos con Marisa, luego Plácido y cerramos con Lee. Voy a poner por el final y voy a ir hacia atrás, ¿vale? Entonces, respecto a lo de Marlins... Micro. Ay, perdón, es siempre se me olvida. Perdona. Es que es tan pequeñito que me da la sensación de que me van a oír aunque no lo necesite, pero bueno. Entonces, respecto a tu pregunta sobre la Escuela de Náutica y Marlins, ya estamos, hemos llegado. Recientemente estamos ofreciendo los exámenes de Marlins en la Escuela de Náutica. Nos desplazamos allí para que ustedes puedan hacer el examen en la Escuela de Náutica. Y tenemos cursos de preparación. Y bueno, es lo mismo que he dicho antes también. Si ustedes lo demandan, nosotros intentamos satisfacer esa demanda. Entonces, estamos ahí, hemos llegado, ya estamos ofreciendo los exámenes de Marlins. No llevamos muchas convocatorias, hemos empezado este año. Debemos llevar como 4 convocatorias. Empezamos más o menos justo antes del verano, se hicieron las primeras. Y sí, tenemos cursos preparatorios y quizá, si existe suficiente demanda, podemos pensar en organizar cursos más específicos para ayudarles a llegar y a aprobar ese examen. Pero sí, estamos ahí, ¿vale? Con respecto a la... no sé si te refieres como a la reputación o a la validez. Se lo comenté antes, es decir, ustedes, en parte de su responsabilidad, investigar un poco y saber qué acreditación es la que más me interesa para mis fines. Por ejemplo, si tu fin es una visa de inmigración o de trabajo, quizá no todas las acreditaciones sean aceptadas, ¿de acuerdo? Y necesitas ir a por una acreditación específica para la obtención de ese nivel con vistas a obtener el visado, ¿vale?, de trabajo. Si tus fines son de reconocimiento de idiomas en el marco común europeo y a nivel europeo, la mayoría de las acreditaciones tienen también 2 versiones, una versión más académica y una versión más general. Si tú estás pensando en utilizar esa acreditación para acceder a estudios de posgrado, para ir a otra universidad, te interesa una certificación académica, y muchas tienen esa parte académica, o a lo mejor simplemente es para ir a trabajar o por otro motivo, y a lo mejor te interesa más hacerla general. También es una cuestión geográfica. Por ejemplo, en Estados Unidos la acreditación que tiene más peso y más valor y más reconocida es el TOEFL, mientras que, por ejemplo, en Inglaterra y en Australia es IELTS. Entonces, ustedes tienen que investigar, y si no saben, pues vengan a nosotros y consulten. Yo quiero una acreditación para esto, ¿qué me recomiendan? Y estaremos encantados de acompañarlos y de recomendarles. ¿De acuerdo? Lo del grado creo que se lo voy a dejar a Plácido. Me lo van a dejar a mí, sí. Para que yo quede mal con la gente del grado, ¿vale? Tú esto no lo cuentes allí, ¿vale? No. Voy a empezar por ti, entonces. Es difícil adecuar, ¿no?, los niveles lingüísticos con los niveles literarios o con los textos que se leen. Fíjate que ya filología inglesa no existe. Lo que hay es un grado de estudios ingleses, ¿no? Con lo que la exigencia idiomática ha bajado de nivel, ¿no? Yo te recomiendo que hagas lo que hagas en inglés 1, 2 y 3, certifiques tu inglés y te vayas a por el C1. Aunque tu título,
No, vamos le voy a decir, ¿por qué digo el C1? Porque el título de filología, ¿no?, de las filologías en este país, reconocen el C1. Pero si lo tienes acreditado, mucho mejor. En cuanto a las acreditaciones, hay un problema. Mire, España reconoce en primer lugar a las escuelas oficiales de idiomas. Si ustedes tienen acreditado por la E o I, vayan donde vayan en este país, no tienen problema. Pero luego están las consejerías de educación, que son muy cucas. ¿En qué grado estás tú? ¿El doctorado en? Ah, bueno, entonces no vas a tener problema. Claro, entonces, por ejemplo, para ti un certificado interesante para las ciencias de la salud, para la gente que trabaja en las ciencias de la salud, ¿okay?, es el Occupational English Test, que está dirigido específicamente para gente que trabaja en salud, médicos, enfermeras. Ese podría ser un buen examen. Si hay gente de educación, ¿no?, la Consejería de Educación ha establecido, ¿no?, que para poder dar clase en centros bilingües, ¿no?, a un listado de test, ¿no?, de certificaciones. Por ejemplo, no está el Lingua Skills, ¿no? Entonces, si tú tienes un C1 en Lingua Skills, no lo puedes usar en la Consejería de Educación. Está en proceso el C1 de Oxford, que yo sepa. Y hay que mirarse bien cuáles aceptan, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis alumnos les decía, ojo con lo que van a certificar, porque tiene que corresponder con ese listado. En cuanto a la validez de todos valen lo mismo. Pero ¿reconocen las administraciones todos? Pues no. Pero todos valen igual, ¿vale? Si lo vas a usar para moverte por Europa o por el mundo, todos valen igual. Pero ojo con ese tipo de características de si pertenece a un gremio como la educación, por ejemplo. Bueno, creo que se han contestado muy bien a todas las preguntas. La de Marlins no la voy a contestar porque no me compete. Sí que me gustaría decir dos cositas muy breves. Una es sobre distintos tipos de textos, unos más académicos, otros no. Cuando Oxford decidió lanzar el Oxford Test of English Advanced, hicimos una labor de investigación en el mercado. Hablamos con varias universidades, con empresas, y les preguntamos, los alumnos, los candidatos, las personas que os vienen con un C1 acreditado, ¿qué es lo que echáis en falta? Y nos decían precisamente que les faltaba, entre otras cosas, pues esos conocimientos más académicos en el ámbito universitario, esas habilidades de mediación en el ámbito más corporativo, y eso lo hemos incluido dentro de esta nueva certificación. Entonces hay textos más académicos, como por ejemplo el que citabas de, creo que era Historia Americana, pues más textos asociados a esos niveles más avanzados. Y en cuanto a la pregunta de reconocimiento, bueno, ha contestado Marisa perfectamente. Solo añadir que en la página web de, yo diría, la mayoría de entidades certificadoras, incluida por supuesto la de Oxford, tenemos un listado de las instituciones que reconocen nuestra certificación, no solo por nombre, sino que hemos intentado mantener actualizado, que es difícil, los enlaces que llevan a los boletines y a las tablas donde se publica el reconocimiento o del Oxford Test of English o unas tablas muy reconocidas a nivel nacional, que son las tablas de ACLES, porque ACLES muchas veces dice, yo reconozco estos certificados a estos niveles, y otras instituciones, consejerías, universidades dicen lo que diga ACLES, ellos son los expertos. Entonces, ahí en la web tenéis toda esa información y, como dice Marisa, siempre informaros tanto en la web donde están publicados los reconocimientos, como en la institución destino a la que os queráis dirigir. Pues bien, muchísimas gracias. Creo que es el turno de cerrar. Por último y no menos importante, revisen las bolsas porque algunas contienen pues certificaciones. Hay 6 certificaciones de Oxford que bueno, que los agraciados de manera aleatoria pues durante todo este rato han tenido en su poder sin ser conscientes de ello. Y por mi parte decir que ha sido un placer moderar esta sesión con estos profesionales, que creo que ha sido muy interesante, que se abren oportunidades a nuevos debates. Yo creo, me quedaré rumiando, ¿no? Food for thought, que dice. Entonces, muchísimas gracias, de verdad.
Y los agraciados, agraciadas, si hay alguno que quiera manifestarse, esto como la lotería, ¿no? El que se guarda el premio calladito o el que dice, me tocó, pues igual una fotito nos hacemos. Lo encontrarán en un sobrecito, ¿vale? Los agraciados o agraciadas encontrarán un sobrecito extra que tiene, pues eso, les da la posibilidad de presentarse a una acreditación de forma... ¿ok? No lo oculte. Así que enhorabuena, ¿ok? Pues nada, muchas gracias. Cerramos con un aplauso y felicitaciones de nuevo al Servicio de Idiomas.